Bueno, bienvenidos a todos y bienvenidas a todas a un nuevo capítulo de este ciclo de grandes mujeres artistas. Hoy vamos a hablar de Clara Peters. Bueno, eh, tras la toma de Amberes en 1585 por las tropas españolas, las 17 provincias que habían formado el núcleo de los Países Bajos gobernados por los Habsburgos se dividieron en norte y sur. Las provincias del norte se convirtieron en una república, la República de las Siete Provincias Unidas o Países Bajos, llamados actualmente Holanda, mientras que las del sur, llamadas también Flandes, permanecieron bajo el dominio español y el catolicismo continuó siendo la única religión permitida. Amberes, durante el siglo XVI, había sido el centro comercial más importante de Europa occidental, pero tras el bloqueo del río Escalda por los holandeses, la floreciente economía de la ciudad se estancó durante un tiempo. Muchos mercaderes y artesanos se trasladaron al norte y Ámsterdam se convirtió en el nuevo centro del comercio internacional. Amberes comenzó a recobrar cierta importancia desde la década de 1590 y esto se debió en parte también a todos aquellos artesanos y mercaderes que se trasladaron al norte. Y desde allí, ya a partir de 1590, exiliados del sur que vivían en el norte hacían importantes pedidos a las provincias meridionales. Así que el comercio internacional de textiles y objetos de lujo y de arte experimentó un resurgimiento. Lo mismo puede decirse de los objetos y alimentos que Clara Peters representó en sus cuadros. Y es en este contexto en el que pues tenemos que encuadrar la figura de esta artista. Sobre la vida de la artista no conocemos apenas nada. No se sabe nada de su vida personal. Se cree que trabajó en el entorno de Amberes, donde pudo nacer. Se encuentra la marca de esta ciudad en los cuchillos de sus bodegones y además utilizó soportes para sus cuadros que portan esa marca de Amberes. 39 cuadros portan hoy la firma de Peters o una inscripción con su nombre. Las obras más tempranas, fechadas, son de 1607 y 1608, como la que vemos aquí en la pantalla. Es una obra temprana y por lo tanto encontramos fallos de artista joven, como por ejemplo el escorzo de los objetos, el punto de vista alto, elevado. Conforme continúe su carrera artística, pues irá bajando ese punto de vista y comenzaremos a ver los bodegones pues a un nivel mucho más al nivel de los ojos. En las obras tempranas, pues las mesas, los objetos, como he dicho, están expuestos desde un punto de vista elevado. Y estos cuadros de juventud sugieren que sí se comenzó a formar a la edad de 13-14 años, como era habitual en la época, pues habría nacido alrededor de 1588 o 1590. Y su momento de mayor actividad estaría alrededor de 1612-1613. Bueno, dos ideales sociales coexistían muy diferentes coexisten en la Europa de principios del siglo XVII. Por un lado, el lujo de la cultura comercial y de negocios y la cultura aristocrática tradicional que promovía el gobierno de los archiduques, Isabel Clara Eugenia y Alberto de Austria, su esposo y primo. Recordemos que Isabel Clara Eugenia era la hija de Felipe II. Rubens encarna este ideal, un hombre de negocios que invierte en negocios inmobiliarios, que negociaba los derechos de reproducción de sus estampas, que tenía un palacio como vivienda y taller y que vivió y vistió como un aristócrata a la vez. Los cuadros de Clara Peters reflejarían estas dos realidades, esta tensión entre la aristocracia y el comercio o todo el estamento relacionado con los negocios comerciales. Sus bodegones exhiben objetos relacionados con hábitos sociales tradicionales, pues como la caza, los banquetes o las colecciones de objetos de élite que proclamaban distinción,
como eran las conchas exóticas, la porcelana, las copas doradas y la cristalería al estilo veneciano. Además, el género del bodegón era novedoso en la época. Pintar este tipo de obra era reflejo de una mentalidad vanguardista. Sus obras se caracterizan por la minuciosa descripción de las formas y texturas y por el elegante contraste entre objetos luminosos y los fondos oscuros, que contribuyen a crear una impresión general de sobriedad. Los bodegones de Clara Peter se consideraban de alta gama. Si no hubiese sido así, no los habríamos encontrado en las colecciones de grandes mecenas como la colección del Marqués de Leganés, Diego Mexía, en donde se inventariaron 2 bodegones, hoy desaparecidos. También encontramos otros 2 bodegones en las colecciones reales, que hoy en día están en el Prado. Y también se han documentado cuadros suyos en colecciones holandesas, en el siglo XVII y XVIII, también en Londres, en París, en Bonn, en Bruselas, en Hannover y en Augsburgo. Por lo tanto, su pintura tuvo una amplia difusión. Peters empleó soportes de roble y de cobre de alta calidad, procedentes de Amberes. Utilizó pigmentos de alta calidad, incluso oro, en alguna ocasión que veremos más adelante, o azul ultramarino, que era muy caro, y que se obtenía del lapislázuli para pintar un plato de porcelana. Usó mismos objetos combinándolos de diferentes cuadros, el plato de porcelana, un salero cilíndrico, una copa Roemer, que veremos después. Y a veces los replicó de manera idéntica. Por lo tanto, se cree que tuvo que emplear plantillas o papeles de calco para reproducir esos objetos, que era una práctica, por otro lado, común en los talleres flamencos desde el siglo XV. La repetición en los cuadros de Peters le permitía ganar tiempo e incrementar la producción. Sin embargo, intenta ocultar estas reiteraciones para evitar que parezcan copias, ya que la invención era una cualidad muy valorada en los pintores y las pintoras, y a través de sus cuadros se distinguen algunos con una excelente calidad. Catherine van Hemmesen, que vemos aquí, es la primera mujer artista documentada en Flandes. Era hija de pintor, Jannes Sanders van Hemmesen. Hablamos de ella en capítulos anteriores y gracias a la profesión de su padre pues, se le permitió aprender el arte de la pintura. Hubo otras hijas de pintoras, de pintores como Lavinia Fontana, Fe de Galizia, Isabel Sánchez Coello, Artemisia Gentileschi, entre otras. A las mujeres no se les permitía ir a un taller fuera de su casa. El caso excepcional lo tenemos con Sofonisba y su hermana Elena, que la vimos también en otro capítulo anterior. Esto es algo excepcional. No se les permitía ir a otro taller, no se les permitía aprender dibujo anatómico y por eso también es excepcional el caso de Lavinia Fontana. El estudio a partir de modelos desnudos, que estaba totalmente prohibido a las mujeres y que condicionaba su aprendizaje. A juzgar por sus cuadros, Peters debió de tener mucha más formación y práctica dibujando objetos inanimados que seres vivos. Clara Peters incluyó autorretratos reflejados en las superficies de jarras y copas, como vemos aquí, a veces repetidos muchas veces. Aquí sostiene una paleta en la mano y pinceles en la otra. Es el único retrato que podemos ver en el que ella hace gala de su profesión. En el resto de retratos que se pinta, pues aparece vestido con la cabeza cubierta y con un traje mucho más cuidado, mucho más delicado que este. Aparece con ese gran cuello y un vestido de hombros altos. Con este atuendo se deduce que pertenecería pues, a una clase social urbana, pero no se puede situar su posición social. Clara Peters se reafirma como artista en estos pequeños autorretratos. Debía conocer los autorretratos reflejados de otros artistas como parte de la cultura renacentista, aunque Jan van Eyck, que podemos ver en el matrimonio Arnolfini, es de
unos 140 años antes. Por lo tanto, bueno, pues ella recupera esta idea del retrato del artista a través de un reflejo en estas calidades. Vasari y otros autores elogiaban al artista capaz de pintar estos reflejos con maestría. El bodegón con dulces, romero, vino, joyas y vela encendida que tenemos aquí es el primero que se conoce de Clara Peters y tiene varios simbolismos. A la izquierda pues vemos un tipo de cruz hecha con azúcar. También vemos una galleta grande en forma de P, que podría referirse a la inicial Peters, y otra en forma de corazón, que alude al amor. Y sobre la mesa una ramita de romero de la que cuelgan varios pendientes en forma de fresa y cerca un anillo. Las fresas a veces se identificaban con la fertilidad, pues su superficie parecía estar compuesta de semillas, y el romero a veces se llevaba en los cortejos nupciales y decoraba las mesas de las bodas. La vela encendida podría simbolizar la vanitas, pues la llama como la vida se extinguirá. Quizá el cuadro se realizó con motivo de una boda, teniendo en cuenta pues todos estos elementos. Las flores de esta obra son el componente más científico, siendo un recuerdo de la relación entre los bodegones y las primeras ilustraciones científicas. Hacia 1550, los grabados de animales y plantas realizados con intención didáctica ya eran una especialidad de Amberes. Adrián Collaert pintó obras como esta, en la que aparecen narcisos, que es un narciso muy parecido a la flor que vemos en el bodegón de color amarillo. Los pintores que realizaban bodegones a principios del 17 utilizaron este tipo de imágenes como fuente para sus obras. En la copa dorada vemos un nuevo autorretrato de la artista, y en la jarra de peltre también se ve reflejado su imagen. 3 veces en la copa y 4 en la jarra. Se autoafirma en su profesión. Además, enfatiza el ilusionismo de la obra, ya que tenemos la sensación de que la vemos pintar el cuadro. La copa de vidrio es una copa que se dice, a la veneciana, porque imitaba las copas que se habían importado de Venecia y que luego se empezaron a fabricar en Amberes. Es la que los sopladores de vidrio italianos pues habían fabricado en Amberes por aquella época. El vino tinto pues era importado, probablemente de Francia, de Italia o de España. El vino, la sal, el aceite, las pasas y los higos llegaban de España. Higos, pasas, almendras y barritas de azúcar que se han depositado en un frutero de loza fabricado en Faenza a finales del 16 y principios del 17, que eran cuencos dignos de ser expuestos y representados. Los higos secos, las pasas, las almendras y otros frutos sustituían a las peras, a las manzanas o a las cerezas en invierno. Y las almendras también se utilizaban para la repostería y los dulces. En el plato de peltre y alrededor vemos las barritas de azúcar, las rosquillas y los pretzels. Uno de los pretzels ha sido mordisqueado, con lo que se supone que alguien ha estado sentado a la mesa, y esto también incrementa la ilusión de realidad. El bodegón refleja a través de los objetos de lujo y productos exquisitos una posición social elevada del propietario frente al espectador. En este bodegón vemos que fue inventariado, también es un bodegón que podemos ver en el Museo del Prado, fue inventariado junto con el anterior por primera vez en 1746 en la colección real española, y luego fueron trasladados al Prado. La mesa se cubre con un mantel de damasco de lino con marcas de haber estado plegado, y sobre él los objetos y alimentos. No es habitual colocar el mantel, por lo tanto también nos habla de un estatus social superior. Este mantel se exportaba desde Flandes al resto de Europa y habla de un hogar rico y pulcro.
Los saleros también fueron objeto de lujo. Debido al coste elevado de la sal, se depositaban en estos saleros hechos de plata. Incluso el salero tiene unas pequeñas altas en la parte inferior para elevar el estatus, ¿no? del producto que contiene. Hoy incluso hablamos de salario, que es una palabra que proviene de época romana, ya que los romanos cobraban salarium, era pago con sal, y hay lugares como Salzburgo que también el nombre hace referencia a esta palabra. La sal se utilizaba para conservar alimentos, la carne, el pescado, para hacer queso o adobar aceitunas. Y a principios del 17 los comensales cogían la sal refinada de los saleros con la punta del cuchillo, que también vemos aquí en el bodegón. El salero solía colocarse cerca de la persona más importante sentada a la mesa, para dar también ese valor de estatus. El plato de porcelana que vemos es la que denominamos porcelana crack. Y este tipo de porcelana había sido en un principio importada desde China. Son cuencos, platos y fuentes azules y blancos, o sea, con franjas azules y blancas muy finas, cuya decoración, se divide en franjas estrechas y anchas, y estas últimas con elementos florales, insectos o motivos chinos. La porcelana crack llegó a Europa por las rutas marítimas portuguesas y españolas. Felipe II de España reunió una colección de más de 3.000 piezas antes de su muerte en 1598, la colección más grande de Europa, que guardaba en su palacio de Madrid. Su hija Isabel Clara Eugenia heredó 300 piezas de esta colección, que recibió en 1602, y al año siguiente su hermano Felipe III le envió 1.500 más, que también estaban expuestas en su palacio de Bruselas. El pastel también refleja el tipo de producto que salía de las cocinas de los palacios de los archiduques. Y las aceitunas, se considera en este caso variedad manzanilla, procedente de España, era un lujo en el norte de Europa. La naranja también es otro alimento importado de Italia, de Portugal o de España, y se utilizaban para conservas y salsas. Las naranjas dulces se empleaban para hacer zumo. Las aves asadas que tenemos aquí a la derecha de la imagen probablemente serían faisanes que se criaban y mantenían para la caza. La presencia de aves de caza concede a esta mesa un estatus elevado por su asociación con una actividad de élite. En este bodegón vemos que sobre la mesa, junto a los comestibles, encontramos objetos de lujo. A la izquierda, 3 ostras comunes europeas y 3 conchas exóticas provenientes de África y Asia. El pequeño cuenco de porcelana crack, montado sobre un pie dorado, hace juego con la jarra o aguamanil de la derecha en azul y blanco, con apliques dorados, aunque se cree que en este caso no se trataba de porcelana china importada, sino que fue fabricada en Europa a imitación de la china. Detrás del aguamanil, un saco de papel o tela con almendras. La taza dorada contiene dulces y frutas escarchadas, y detrás un molde de madera redondo con lo que parece un flan, y al lado una caja con una naranja y una cidra. Más a la derecha una copa Römer y otra aflautada de inspiración italiana fabricada en Amberes. El cuchillo, con el nombre de Peters grabado, aparece en otros 5 cuadros. Es un cuchillo de boda, se hacía como regalo de boda, en plata y con el mango grabado. A su lado hay 2 anémonas rojas y un canutillo de papel con pimienta, una especie que se había importado a Europa desde hacía siglos. Se utilizaba para condimentar y conservar, y solía guardarse en canutillos de papel, de la página de algún viejo almanaque o la hoja de un recibo. En el centro, un pastel decorado con flores artificiales y tallos de romero. Del tallo central cuelgan pendientes de oro en forma de fresa, que se ha asociado por especialistas como un pastel nupcial. El romero también se asocia a los banquetes nupciales y al amor, y las fresas podían simbolizar fertilidad.
Este bodegón nos muestra el tipo de artículos que sus contemporáneos de las clases elevadas valoraban y coleccionaban, así como los alimentos que ofrecían a sus invitados. En este otro bodegón, con frutas y flores, de hacia 1612-13, está pintado sobre cobre. Es una de las 4 obras que se conocen de Clara Peters pintadas sobre cobre. A la izquierda vemos un jarro de cerámica de flores y a su lado un clavel, una ciruela, cerezas, un saltamontes y fresas. Y sobre el jarrón, sobre el jarrón se ha posado una mosca que sirve para reforzar el ilusionismo del cuadro. El cesto de mimbre también se repite en otros cuadros, al igual que la taza o salva de plata o salva con pie de plata. También tenemos la jarra de peltre, que ya hemos visto también en otros bodegones anteriores, la copa Roemer con vino blanco y con sus característicos relieves en la parte baja para poder sujetar mucho mejor esta copa. Los vasos Roemer se realizaban con vidrio coloreado verdoso, lo que llamaban vidrio de bosque, y se importaban de Alemania. Y también se producían en los Países Bajos. En el siglo XVII los Roemer fueron excepcionalmente populares y de ahí su frecuente representación en el arte holandés y flamenco. Tanto las copas a la forma veneciana que hemos visto anteriormente, como las Roemer, se utilizaban para beber vino. Las copas venecianas también se valoraban como objetos de coleccionista. Los de importación eran mucho más caros que las fabricados en los Países Bajos. Las copas Roemer eran utilizadas por un amplio sector de la población que tenía suficiente dinero como para beber vino en vez de cerveza. A principios del siglo XVIII, los cuchillos y las cucharas eran las piezas más importantes de la cubertería. Solo los miembros de las clases más altas comenzaban a usar tenedores. Los cuchillos se usaban para trinchar la comida, para trasladar los alimentos de una bandeja al plato y para coger la sal de los saleros. Al banquete, cada persona acudía con su propio cuchillo, ya que los anfitriones aún no los proporcionaban. El mango de plata estaba grabado eran símbolos de estatus social para mostrarse, al igual que podía ser la ropa, pues el cuchillo también daba a entender la posición económica y estatus social de la persona que lo poseía. En este bodegón, con cesto de fruta, aves muertas y mono, vemos un cesto lleno de fruta sobre una mesa o estante que simboliza la abundancia. Al lado un mono ardilla de carácter exótico y al frente pájaros muertos. Se han identificado 2 camachuelos, un martín pescador, un loro y un pinzón detrás del martín. La combinación de estos tonos verdes y rojizos es lo que domina la escena. Es un rasgo característico en Clara Peters, crear contrastes de color sobre un fondo neutro. Todo está pintado con gran naturalismo. La capa blanquecina que cubre las uvas y las ciruelas, llamada pruina, o la cáscara fibrosa de las nueces y avellanas. El ilusionismo del cuadro también se realza por la mosca que se posa en la manzana. Era un recurso muy utilizado por los artistas del Renacimiento italiano y también flamenco. Vasari, de hecho, cuenta que Giotto, el gran artista del 400, pues habría pintado del 300, pues habría pintado una mosca en una figura de Cimabue, de forma tan realista que consiguió engañar a su colega para que la espantase. Y si nos vamos a la antigüedad, Plinio el Viejo, en su Historia Natural, obra de finales del siglo V a.C., habla de Zeusis, un gran pintor, que pintó un racimo de uvas con tanta destreza que los pájaros volaban a él para intentar picarlas. Incluso en otra ocasión, el mismo pintor se disgustó porque pintó a un niño con un racimo de uvas y algunos pájaros se acercaban a picotear las uvas, con lo cual él pensó que si el niño hubiera estado bien pintado, los pájaros no se habrían atrevido a acercarse a las uvas.
Estas historias animaban a los artistas a pintar uvas emulando a Zeusis, el gran artista de la antigüedad. Además, las uvas se asocian a la Eucaristía, con todo el simbolismo que ello conlleva. Respecto al mono ardilla, pues vemos que a partir del siglo XVI se importaban monos ardilla a Europa desde los bosques tropicales del Centro y Sudamérica. Eran mascotas exóticas. Isabel Clara Eugenia tuvo muchas mascotas, tanto en el Escorial como luego cuando pasó a vivir en Países Bajos como gobernadora, y aquí la vemos pintada en un retrato de Alonso Sánchez Coello junto a Magdalena de la Cruz sosteniendo pues dos monos, y a la derecha pues vemos el retrato que ya vimos en un capítulo anterior de Catalina Micaela con Tití, pintado por Sofonisba Anguissola. Otro bodegón que nos habla de otra simbología es el bodegón con halcón peregrino y su presa. Este joven halcón se posa sobre una perdiz gris. Es un halcón macho. Y en el cesto de mimbre vemos otros pájaros, vemos estorninos comunes, un camachuelo y 3 pinzones. Delante de estos vemos un camachuelo y un martín pescador. Sus plumas rojas y azules añaden una nota de color al tono pardo dominante. Este bodegón alude a la cetrería, un tipo de caza asociada a la realeza y a la aristocracia desde la Edad Media, que todavía conservaba su prestigio en el siglo XVII. En Flandes era la práctica preferida de los gobernantes. En 1613, Isabel Clara Eugenia y Alberto de Austria promulgaron una legislación que recordaba a sus súbditos el derecho exclusivo de la nobleza a cazar. Esto quería decir que la caza debía hacerse solo con perros y aves. El cuadro que estamos analizando emana de este contexto cultural y ofrece una imagen asociada con la idea de la caza. La infanta Clara Eugenia era muy aficionada a la caza y Peters fue una de las primeras en pintar bodegones relacionados con la caza y la primera en pintar bodegones precisamente relacionados con la cetrería. Se cree que Clara Peters contó con ayudantes en este caso, ya que las garras del gavilán pudieron ser pintadas por un ayudante. No tienen el cuidado que habría puesto Peters. Las garras de este animal de presa son demasiado anchas y cortas. Si el propietario del cuadro hubiese sido cazador, lo hubiese rechazado, pero no debió serlo y solo pagó un cuadro para presumir de una actividad que realmente pues, no realizaba. En este otro bodegón es un cuadro que junto con el anterior se pueden identificar con 2 obras documentadas por primera vez en los inventarios de la Colección Real Española en Madrid en 1666. Posado en el borde del cesto de mimbre vemos un gavilán euroasiático pintado a tamaño natural. Es una hembra, que son mayores que los machos. Hay un pato macho sobre la cesta, otras aves grandes como la becada, la gallina y el gallo. El gallo casi no se ve la cola al fondo detrás del cesto, que ha oscurecido. Originalmente era de color verde y ha envejecido y se ha convertido en un tono oscuro. En su estado natural, el color rojo de la cola contrastaría con el verde de la cabeza del pato. En el plato rojo vemos 2 pichones jóvenes que se han desplumado para ser cocinados y junto a los pichones hay un tordo. Otro de esta especie cuelga la cabeza del cesto. El pájaro rojo junto al plato es un macho de camachuelo común. Los pájaros pequeños que están sujetos por el cuello de una rama son pinzones con su plumaje de invierno, que es menos colorido que el de la estación de celo en verano. Y en la parte derecha de la escena las plumas que cubren las aves contrastan con la dura superficie de la porcelana y las conchas. Varios platos y cuencos de porcelana blanca aparecen apilados sobre un plato de porcelana azul y blanca llamado crack, que ya hemos visto anteriormente. Es el mismo que Peters usa en otros bodegones. Aquí el color azul se ha desvanecido debido al pigmento con base de cobalto, ya que Peters utilizaba este pigmento o lo utilizó en la mayoría de sus bodegones, a excepción de uno, en donde utilizó lapislázuli, lo cual le dio un color azul mucho más intenso y que se conserva mejor a día de hoy.
Coleccionar conchas que venían desde la costa africana o desde Asia era una afición popular entre las élites del siglo XVI. En el XVII ya aparecen representadas como objetos raros. El gavilán que vemos se utilizaba en la época para un tipo de caza que era más un entretenimiento cotidiano que una jornada de cetrería propiamente dicha, que habría incluido viajar distancias más largas, a caballo y en compañía de otros cazadores. Los gavilanes se usaban en los jardines que rodeaban al palacio o a la ciudad, y no solo por hombres, sino también por mujeres y niños que aprendían el arte de la cetrería. Con lo cual en este bodegón también nos está hablando de una persona de un alto estatus que puede practicar la cetrería, que era una actividad, como hemos dicho anteriormente, de las clases elevadas. En este bodegón con pescado encontramos que sobre una superficie de madera vemos cangrejos y gambas cocidos, varios peces de agua dulce, 2 carpas, un gobio, varios cachuelos y un lucio del norte, una copa de vidrio oscuro, un candelabro de latón con una vela parcialmente consumida, un colador de cobre con una espumadera de latón y 2 alcachofas. También vemos una jarra de cerámica de Renania, en cuya tapa vemos reflejado el autorretrato del artista. Clara Peters fue la primera artista que incluyó el pescado en el bodegón. Fue pionera no solamente por la realización de bodegones, que en esos momentos era un género que comenzaba a darse a conocer, sino también por los elementos, los productos que ella representó. Se produce un contraste entre las formas y los contornos curvos y angulosos del colador y la alcachofa, y también entre la decoración de la superficie de la jarra de cerámica, las escamas de los peces y los agujeros del colador. Este es el primer bodegón con pescado que se conoce. Por lo tanto, Peters innova por la temática y por su dedicación a pintar bodegones realistas. Se conocen 10 cuadros de Peters con pescado, lo que significa que se convirtió en una especialista en este tipo de asunto. Los peces de agua dulce se vendían vivos en los mercados y a Vicente Álvarez, que acompañó al futuro rey Felipe II en su viaje a los Países Bajos en 1549, le impresionó que pudieran comprarse y llevarse a casa peces de agua dulce vivos. De hecho, escribió: «Es cosa hermosa de ver traer a la cocina el pescado saltando». Esto era algo bastante curioso para un viajero del sur de Europa, ya que en el sur de Europa lo que más se consumía era pescado traído del mar. En Flandes el pescado que llegaba del mar estaba en salazón. Por lo tanto, para tomar pescado fresco, lo que se hacía normalmente era comprar estos pescados de río o de estanque. Los cangrejos y las gambas eran comunes y se podían capturar en la orilla durante la marea baja. Están cocidos y es posible que Peters siguiera una costumbre, ya que el marisco crudo pronto despide un fuerte olor. Son productos muy consumidos en los países católicos. Este bodegón, con flores, copas doradas, monedas y conchas, nos presenta 2 copas doradas coronadas por 2 pequeñas figuras de soldados. Una de las copas tiene el cuerpo lobulado. La copa del centro, sin embargo, es idéntica a otras que representa Peters. Debió de pertenecerle o la debió conocer en otra colección y tuvo la oportunidad de dibujarla. Las 2 figuritas de soldados que coronan las copas son idénticas. El artista debió utilizar algún tipo de plantilla o medio mecánico para repetir esta figura. Estas 2 copas son las del tipo que se hacían desde mediados del siglo XVI en Nuremberg y en otras ciudades alemanas. Muchos cuadros muestran que estas copas se exhibían en elegantes banquetes y se ofrecían como obsequios. Reflejados en la superficie de la copa dorada, volvemos a ver que hay entre 6 o 7 y 7 autorretratos de Clara Peters. Aquí la pintora sostiene una paleta y unos pinceles. Peters es joven, podría tener 20 y pocos años y es diestra, como corresponde a una pintora cuyos cuadros se iluminan siempre desde la izquierda.
Peters se autoafirma como artista, pero además realza el ilusionismo, ya que parece que está pintando mientras contemplamos su arte. En el primer plano se ve un conjunto de monedas. Las 10 de la izquierda son doble albertín, moneda acuñada durante los primeros años del gobierno de Alberto de Austria e Isabel Clara Eugenia en los Países Bajos meridionales. Y a la izquierda un jarrón de cerámica con un ramo de flores que responde al gusto de la época por contrastar objetos valiosos con otros exóticos, como son las conchas. El plato de porcelana Krak contiene una cadena dorada y 4 conchas junto al plato con sus mismas, que son las mismas que vemos en el cuadro del Prado. La porcelana Krak la llamaron así precisamente porque en un origen la traían los portugueses desde Oriente en sus barcos que eran llamados Krak por los holandeses. Por lo tanto, de ahí viene ese nombre, ¿no? de Krak. En este bodegón con dulces, el dulce blanco de forma semicuadrada que está en uno de los platos, se ha detectado que tiene fragmentos de oro y no es algo usual, pero tampoco es excepcional. Otros artistas contemporáneos también lo usan. El oro en concha que usaba Peters es oro reducido a polvo y mezclado con un aglutinante para ser utilizado como pintura. Se le llamaba oro en concha porque solía conservarse en conchas de mejillón y había sido muy habitual en la iluminación de manuscritos y a veces lo emplearon pintores como Mantegna y Giovanni Bellini. También refleja la práctica real de utilizar oro y plata para adornar el hojaldre, tal y como está documentado en un famoso libro de cocina que escribió Bartolomeo Scapi en 1570. En el plato y a su alrededor vemos dulces y fruta escarchada. El dulce en forma de P y otros con textura similar se hacían con pasta de almendra. La P sería una referencia a sí misma. Y el barquillo que se nos muestra pues nos habla de una elaboración, de una celebración especial, ya que era muy laborioso elaborarlos. Había de hecho cocineros especializados en hacerlos y para lograr la forma que vemos aquí de canutillo tenían que ser enrollados rápidamente alrededor del mango de una cuchara de madera inmediatamente después de sacarlos de los moldes de hierro calientes. Detrás, otro plato de porcelana Krak azul y blanco sobre una pila de platos que contienen pasas, higos secos y almendras. Junto a la copa dorada vemos una granada cortada, una fruta que aparece en recetas y listas de ingredientes de la época. Las semillas y su jugo se empleaban para cocinar. Sobre un estante hay diversos alimentos dispuestos para su degustación. Un arenque ahumado y cortado aparece en un plato de barro rojo. Este tipo de pescado era muy popular en Holanda y Flandes y representaba una parte importante de su industria pesquera. El arenque se conservaba en salazón justo después de ser pescado y se comía ahumado. Sobre una hogaza de pan negro vemos un plato de porcelana Krak con lascas de mantequilla. Hay cerezas como las que vemos aquí sobre un plato de latón que se producían en el norte de Europa, desde al menos los tiempos romanos. Plinio el Viejo escribió que las cerezas se cultivaban en Bélgica y el norte de Europa. Clara Peters las incluyó aquí quizá por su color intenso. Los contrastes y armonías de colores son característicos de su pintura. También vemos que hay alcachofas, bueno, en este caso hay una alcachofa partida por la mitad. Clara Peters, aparte de frutas, no pintó verduras, solo alcachofas. Eran un producto raro en la época. Llegaron a Europa procedentes del norte de África a través de España e Italia. Y las clases altas de Flandes estaban familiarizadas con esta planta cuando Peters las pintó. Al fondo de la composición vemos una jarra, en la que también es una jarra estilo Reren, coronada por una tapa metálica, en cuyo reflejo se autorretrató la artista. Las jarras
de este tipo se empleaban para servir bebidas, principalmente la cerveza. Sobre un estante de piedra se dispone un plato de latón con un queso oscuro tipo Edam, un queso más grande, un Gouda, y un queso de oveja pequeño y triangular. Sobre la pila de quesos vemos un plato de mayólica con mantequilla. En el primer plano hay 2 panecillos en forma de lazo y un cuchillo de plata. En el siglo XVII todavía se comía con las manos y, como hemos comentado anteriormente, el cuchillo se utilizaba para cortar en porciones la comida. Un cuchillo y un tenedor para trinchar solían figurar en el ajuar de las clases más altas. Solo había un par de cuchillos de mesa en las casas, y ya que en la primera mitad del siglo XVII era costumbre que todos trajeran sus propios cubiertos a la mesa. La afilada punta del cuchillo de mesa se utilizaba para coger una porción de comida y luego llevársela a la boca. Los tenedores de mesa no se utilizaron hasta más tarde. Clara Peters pintó cuchillos de mesa con mango de plata y otro con incrustaciones de madreperla. Rara vez estos cuchillos nupciales que pinta Clara Peters se utilizaban en realidad, a pesar de que era un regalo nupcial para ese uso, pero eran tan decorados y tan exquisitos que no era el caso. También vemos una copa con vino a la derecha, a la manera veneciana, con tapa y detrás de la copa un panecillo de pan blanco, que era el que tomaban las clases pudientes. La jarra que vemos al fondo es de Raeren. Aparece detrás con su tapa metálica, en la que también hay pues, un autorretrato del artista, ya que aprovechó todas estas superficies para autorretratarse constantemente. Y al verse reflejado, bueno, pues podemos encontrar un gran naturalismo en la representación. Las texturas de las superficies, en la parte del superior del queso Gouda, además Peters ha pintado el agujero que se hacía para comprobar su estado durante la preparación. Por lo tanto, es un bodegón realmente basado en esa idea del naturalismo y de representar los objetos tal y como se veían. Al repetir el motivo de los quesos apilados, Peters creó una marca con la que se podía identificar su arte. Al mismo tiempo, al cambiar las superficies y formas de los quesos y demás objetos, permitía que cada cuadro pudiera ser apreciado como obra independiente. El plato de porcelana crack que vemos aquí es el color en el que se ha conservado el color mejor de todos los bodegones de Peters. Conserva mucho el azul, el color azul, porque utilizó lapislázuli en vez de pigmento azul cobalto, que ha ido variando hacia un gris. Por lo tanto, en este caso, este bodegón pues, tiene un pigmento de mejor calidad que el de otros que hemos podido ver hasta ahora. Y ya para ir terminando, otro bodegón con quesos. En este caso también se introducen las gambas, los cangrejos. De nuevo vemos un estante con una pila de quesos colocados sobre un plato. El queso Edam, Gouda y el de oveja. El Edam y el Gouda eran importados desde Holanda. Quizá Peters también quería darse a conocer en esta zona y por eso representaba estos quesos de importación. Y sobre ellos un plato con lascas de mantequilla. Clara Peters estuvo entre las primeras artistas de su época que pintaron los quesos. La copa que vemos es también una copa hecha a la manera veneciana. Y en este caso utiliza 2 elementos colocados a los laterales, 2 formas curvas que le dan mayor prestancia a la copa. Aunque probablemente esta copa no fuese de importación, sino que se inspirase en los modelos italianos.
Los cangrejos de río y las gambas son similares a los utilizados por Peters en otras obras. Ya están cocidos, se sabe por el color rojizo de los cangrejos y las gambas y sus colas curvadas. Estos crustáceos habían sido un alimento habitual durante siglos. Se comían en los numerosos días de ayuno que existían en el siglo XVII en los países católicos. El cuchillo, el pan, pues también son objetos repetidos en otros cuadros de Peters. La jarra de cerámica vidriada probablemente corresponde al modelo que se importaba de Raeren y era más cara que la cerámica local porque era más resistente. Y en la tapa metálica se refleja de nuevo un pequeño autorretrato del artista. Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy. Solo concluir que Clara Peters pues fue una artista de la que no conocemos prácticamente nada, pero que también es cierto que a través de sus obras pues sí podemos sacar una serie de conclusiones, como es sus ganas de reconocimiento con sus múltiples autorretratos reflejados en las calidades de los diferentes objetos. También fue pionera porque inició un género como era el del bodegón en un estilo naturalista que comenzaba a tener importancia entre las clases altas y además lo que pretendió siempre con sus bodegones fue dar estatus al poseedor de ese bodegón, ya que a través de los objetos que podemos observar, ya fueran productos de importación, alimentos que consumía la clase social alta, otros aspectos que nos hablan sobre la cetrería, que también era una actividad de clases altas, o objetos de colección como las conchas o como los vasos de Raeren, las copas de Raeren o la copa de estilo veneciano. Bueno, pues nos habla de un coleccionismo que visualmente ella establecía en estos bodegones, estéticamente muy bello, pero a la vez lanzando un mensaje de alto estatus, de standing, del poseedor de estas obras. Para profundizar, pues como siempre, recomiendo la página del Prado, bueno, el catálogo, por supuesto, de la exposición de Clara Peters que tuvo lugar en el Prado en el año 2016, pero en la página del Prado, en la website del Prado, pues hay un interactivo muy interesante de Clara Peters, donde se puede ver bien en detalle todos estos objetos que vemos en los bodegones. La conferencia de Alejandro Vergara, comisario de la exposición y gran especialista en arte flamenco, es digamos, el comisario, pero también es el conservador jefe de la pintura, del Departamento de Pintura Flamenca del Prado. Y bueno, pues dentro, como digo, en la página del Prado, pues podéis encontrar mucha más información. Yo me despido y nos vemos en el siguiente capítulo.